Buen día a todos, asesores y autoridades evaluadoras de la Universidad Abierta y a Distancia de México. A continuación, voy a presentarles el informe final que preparé titulado Alimentación escolar adecuada para niños, niñas de 12 a 15 años de edad en la Escuela Secundaria General número 19. Presenta un servidor, José Osvaldo Rubio Cuellar. Esta actividad se realizó como parte del cúmulo de actividades del curso propedéutico para el aprendizaje autogestivo en un ambiente virtual 2017. Soy aspirante a la licenciatura de nutrición aplicada. Es la unidad número 3, la sesión 8 y la actividad correspondiente a la 2 y 3. Bien, iniciaré comentando el objetivo general de esta investigación, la cual es analizar que la escuela secundaria ofrezca una alimentación adecuada a sus estudiantes a través de la investigación de campo para reflexionar de sus prácticas nutricionales. Los objetivos específicos son los siguientes: reconocer cuáles son los alimentos que se expenden en la escuela secundaria, identificar cuáles son las especificaciones de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación para los alimentos que se ofrecen en los centros educativos. Conocer las generalidades que debe contener una dieta correcta para los adolescentes entre 12 y 15 años de edad aproximadamente. La metodología implementada para esta investigación fue la búsqueda de información documental que respaldara el universo de ideas y conceptos que incluyen la nutrición humana y sobre todo en los adolescentes entre 12 y 15 años. Para ello, se utilizaron buscadores especializados como Redalyc, Scielo, Google Académicos, entre otros. El resultado fueron documentos encontrados en revistas electrónicas, publicaciones online, algunos procedentes de países como Chile, Perú, México, Cuba, entre otros. Además, se realizaron observaciones de campo, en donde se desprendió un diario de campo, el cual se incluye dentro del mismo informe. Además, se llevó a cabo un cuestionario a los estudiantes donde se trataba de encontrar algunas de sus preferencias alimentarias dentro de la escuela, el cual se realizó a través de Google Forms, en donde eran preguntas de tipo abierta y cerradas. Dicho cuestionario se contestó en la escuela utilizando una computadora y registrando la información correspondiente en el momento de la encuesta. En lo correspondiente a la documentación que se extrajo, siguiendo la metodología ya citada, se encontró dentro de la bibliografía el concepto de nutrición, el cual fue tomado de Higashida. Nos dice: la nutrición humana comprende una serie de acciones y conocimientos para la ingesta de alimentos y los nutrimentos necesarios para el buen funcionamiento del individuo, útiles para su crecimiento, mantenimiento y reparación, tal y como lo afirma dicho autor. Por lo tanto, es importante reconocer que la nutrición adecuada es la que un individuo necesita para tener un óptimo estado de salud. Cuando comentamos lo que come o lo que ingesta un individuo, llegamos al concepto de dieta, lo cual nos menciona que es una serie de platillos o alimentos que elige un individuo según sus necesidades biológicas. El concepto dieta nos lleva a comprender que esto es un régimen nutricional que dependerá de factores individuales. La FAO puntualiza datos muy significativos y de fácil acceso para comprender qué debe incluir la alimentación o nutrición adecuada. Por ejemplo, nos menciona que los alimentos deben ajustarse a la cultura, la oferta debe incluir la energía y nutrientes necesarios, los alimentos deben ser inocuos o libres de bacterias o parásitos y tener buena textura y sabor, entre otros que pudiéramos agregar, como el considerar la edad, salud, sexo, la actividad física de las personas, y con ello lograríamos
mencionar que se ha logrado o se puede lograr una alimentación o nutrición adecuada. Cuando en el apartado anterior nos referíamos a los nutrimentos, podríamos decir que son sustancias químicas que contienen los alimentos que consumimos, los cuales están obviamente en los alimentos, por ejemplo, en el agua, que puede ser en forma líquida o contenida en diferentes alimentos, las sales minerales, entre otras más, vitaminas y nutrientes orgánicos como lo serían los azúcares, los lípidos y las proteínas, que son componentes importantes para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Todos ellos los obtenemos gracias a la alimentación de los diferentes grupos alimenticios. Cuando nos referimos al grupo de alimentos, llegamos a una parte llamada el plato del bien comer, la cual es una guía gráfica que nos indica los grupos alimentarios, las cantidades, el consumo de ellos, y este funciona como un semáforo, en el cual nos indica que las frutas y verduras en color verde son de consumo habitual. Los cereales en color amarillo nos indican que deben ser moderados, y los del grupo rojo, que son leguminosas y los de origen animal, nos indican que deben ser consumidos en cantidades limitadas. Esto nos representa una guía que desde el 2006 nos sirve para la alimentación básica para todos los mexicanos. En general, todos los alimentos nos aportan calorías, que son las necesidades energéticas que necesitamos para desarrollar nuestras actividades de forma cotidiana. Las calorías se miden en kilocalorías sobre gramo, y los diferentes grupos alimenticios nos ofrecen unidades diferentes. Por ejemplo, proteínas nos ofertan 4 kilocalorías por gramo, los carbohidratos de forma similar, y los lípidos nos aportan un alto índice energético de 9 kilocalorías por gramo. En esa tabla se puede observar que los jóvenes, niños, niñas, entre 10 a 15 años aproximadamente, requieren un índice calórico tal y como se muestra a continuación. Los varones en promedio ocuparán 2.500 kilocalorías para un día, mientras que las mujeres en esas edades dispondrán aproximadamente de 2.000 kilocalorías como consumo diario. Organizando esta información, podemos determinar unas tablas donde nos indican nutricionalmente lo que un chico, considerando las edades de entre 11 y 15 años, debe consumir en su dieta habitual o diaria. Por ejemplo, considerando los niveles de actividad física, las kilocalorías por actividades leves serán promedio de 2.000 kilocalorías, mientras que las mujeres solamente necesitarán aproximadamente también entre 2.000 kilocalorías. Los varones, una actividad intensa a moderada, ocuparán más calorías, de 2.500 hasta 3.000 kilocalorías en promedio. La cantidad de proteínas al día también dependerá de las actividades que realicen los jóvenes de forma intensa, moderada o leve, en la cual las cantidades de proteínas también variarán entre mujeres y hombres. Las mujeres requerirán una cantidad menor a comparación de los hombres. En grasas también debemos considerar las actividades realizadas por día, en la cual los varones realizarán o obtendrán mayor requerimiento de grasas dependiendo de la actividad que realicen. Los hombres, igual a las mujeres, ocupan en promedio la misma cantidad de micronutrientes o vitaminas y minerales, tal y como se muestra en la tabla en la parte baja. Teniendo todos estos conceptos en la mente, podríamos referirnos a la alimentación en la escuela. ¿Por qué en la escuela? Nos dice, la escuela debería ser el medio secundario para educar a los niños y niñas y adolescentes, considerando que es en casa donde se inicia la educación del arte del buen comer de manera saludable y armoniosa.
considerando que para tal fin se requiere perseverancia y argumentos convincentes. Los estudiantes pasan aproximadamente un tercio del día en la escuela y por los hábitos alimentarios en México, las personas tienen 3 momentos de alimentación, que podrían ser el almuerzo, comida y cena, y cuando menos, uno de estos momentos suceden al interior de la escuela. Por lo tanto, la escuela se encarga de ofrecer alimentos a los estudiantes para tal fin. Esos alimentos están regulados por el Diario Oficial de la Federación mediante un acuerdo en el cual se establecen los lineamientos para expender y vender alimentos, tanto naturales como procesados, dentro de las instituciones públicas y privadas de todo el país. Inicialmente, al acercarnos al estudio de esta investigación, se realizaron observaciones directas en las inmediaciones de la Escuela Secundaria General número 19, cercanas a la tienda, en donde el cual se desprendió un diario de campo, donde se registraron algunas de las acciones, actividades, descripciones que sucedían en ese sitio. Posteriormente, siguiendo con la metodología, se realizaron algunas encuestas a los estudiantes para conocer lo que ellos opinaban acerca de la alimentación adecuada. Se obtuvieron 41 encuestas en total que se realizaron dentro de la escuela, capturadas a través de Google Forms, las cuales se analizaron y arrojaron los siguientes resultados. Algunos de los resultados más significativos se presentan a continuación en esa tabla. Preferencias alimentarias. Los alumnos encuestados opinaron en un porcentaje alto que las tortas, al igual como los nachos, tacos, frutas y en igual proporción palomitas y quesadillas fueron los que más eligieron los estudiantes como consumo continuo dentro de la escuela. Como se puede analizar en la siguiente gráfica, son alimentos que se ofertan dentro de la institución y los cuales contienen un alto contenido de carbohidratos, los cuales aportan una cantidad considerable de energía, pero haría falta considerar los demás nutrimentos, además como las cantidades que requiere un individuo en pleno desarrollo como son los adolescentes. Se les preguntó a los estudiantes cuáles eran sus preferencias en el consumo de agua. Las preferencias en el consumo de agua natural o simple y potable y las de sabores de frutas fueron elegidas estas en su mayoría, las de sabores o de frutas naturales. Recordando que el consumo del agua también es importante dentro de la nutrición y del buen desempeño de las funciones metabólicas de los individuos, las cuales, al consumirse aguas con saborizantes y endulzadas, puede incrementar los niveles de glucosa y desencadenar problemas de nutrición, considerando que los chicos fuera de la escuela están bombardeados por publicidades que van destinadas al consumo de bebidas con edulcorantes, saborizantes y colorantes artificiales. Otros resultados que nos arrojaron las encuestas fue una pregunta en relación a qué consideraban acerca de si sus alimentos tenían las proporciones adecuadas como lo indica el plato del bien comer. Se les mostraba la imagen del plato del bien comer y los alumnos en su mayoría opinaron a veces, que es una tendencia cualitativa a la baja. Se les preguntó también a los estudiantes que si los alimentos que consumían consideraban que aportaban los nutrimientos necesarios para su buen desempeño y desarrollo físico. De igual manera, como se ve en la siguiente gráfica, los estudiantes en su mayoría contestaron a veces. Posiblemente hace falta más conocimiento acerca de los nutrimentos y si sus alimentos realmente los contienen. Pero la respuesta puede ser un indicador de que los alumnos desconocen realmente si estos los tienen. Entre todas las preguntas, hubo una en la cual se les cuestionaba
acerca de si ellos estarían dispuestos a cambiar su dieta aun y cuando se les ofertaran alimentos que no consumen de forma regular en casa. Si se pueden observar en esta gráfica, los estudiantes en un porcentaje muy amplio opinaron que lo harían. Habitualmente, los alumnos tienden a probar diferentes productos. Esto es algo alentador finalmente porque nos indica que no todo está perdido. Si podemos llegar a la población y ofrecerles alimentos adecuados, posiblemente los alumnos los elijan. Eso dependerá también mucho de las autoridades que trabajan dentro de la institución, de los padres de familia y de considerar todos los elementos anteriores, ya que sin ellos la alimentación realmente no se considerará suficiente, adecuada y todas las características que ya se mencionaron con anterioridad. Bien, pasamos al último de los puntos, conclusiones y recomendaciones. La nutrición humana comprende la elección libre e informada de lo que consumimos como fuente de energía para realizar las funciones vitales, las intelectuales y de prevención de nuestro organismo. Por ello, surge el concepto de dieta, donde la alimentación se convierte en un régimen personal en el ser humano, el cual elige lo que su cuerpo requiere para mantener un equilibrio orgánico. Tenemos que considerar importante al hablar de la nutrición humana que para modificar las conductas alimentarias será importante la educación para la salud, en donde la colaboración entre los profesionales de este campo, profesores, los padres de familia y las autoridades sanitarias constituyen una estrategia para promover hábitos alimentarios saludables. A la hora de consumir nuestra dieta, se debe considerar lo que ya anteriormente se dijo, nutrimentos esenciales en las proporciones adecuadas, proteínas 20%, hidratos de carbono 60% y lípidos 20% aproximadamente, así como los inorgánicos de vitaminas y minerales. Las calorías en este estudio se limitó a los estudiantes de 12 a 15 años y oscila entre los 2.300 kilocalorías en varones promedio y 2.000 kilocalorías en las mujeres en promedio. Además de tener el referente de las recomendaciones del plato del bien comer, en las cuales se consideran los grupos alimentarios que se debe incluir en la ingesta diaria a las personas, considerar que sea variada, inocua, suficiente, adecuada, completa y accesible. Cuando la observación o la investigación se tuvo in situ, los conocimientos nutricionales sobre una dieta cobran otra connotación y como nos demostró el trabajo de campo, las realidades distan mucho de la teoría. Los productos que se expenden realmente cumplen con las normas oficiales. Sin embargo, las encuestas nos demuestran que no se ajustan a los requerimientos para considerar una buena nutrición o alimentación, porque no consideran los demás elementos ya citados en párrafos anteriores. Por ejemplo, nos percatamos que la población de estudiantes encuestados consume lo que la escuela les ofrece y en su mayoría prefieren los de alto contenido energético, a base de carbohidratos. Hablamos de tortas, tacos, quesadillas, agua endulzada y de frutas naturales, reforzando algunas ideas que anteriormente se comentaban. La escuela, sin embargo, considero, debería ser el espacio donde continúa o mejoran los hábitos nutricionales óptimos, con la ayuda de los expertos, sus docentes y miembros de la sociedad en general. Sin embargo, creo que no todo está perdido. Como demostraron las encuestas, jóvenes y estudiantes muestran amplias preferencias de hasta un 8% de gusto por la fruta. Más del 30% de la población estaría dispuesto a probar alimentos que ayudan a complementar su dieta, aun fueran alimentos que no consuman con frecuencia en casa. Eso sería un caso alentador y optimista, póstumo a seguir investigando. Considero que una de las tantas posibilidades inmediatas podría ser que los alimentos no se vendan por segmentos en la tienda escolar, sino por paquetes, donde incluyan las recomendaciones previstas con anterioridad, como grupos de alimentos, cantidades, variedades, limpieza, etc., con la ayuda de los profesionistas en la nutrición. Pues bien, les agradezco su atención. Por último, quisiera cerrar agregando que en esta investigación no se consideró el aspecto económico para la adquisición de los alimentos, que esa sería una de las tareas de investigación que quedaron pendientes por un servidor y que serán dignos de ser revisados, así como las alternativas de esta problemática para subsanar y convertir los esfuerzos y documentación ya existente
en medios alcanzables por las instituciones públicas como privadas de salud, padres de familia, gobierno y escuela. Gracias nuevamente por su atención.